Decía que ya habíamos visto la metodología de la solución de esta ecuación, que es la que nos da la distribución de la temperatura en las dos dimensiones, el método analítico, que es la de separación de variables, hay que hacer varios cambios de variable, álgebra, matemáticas, más matemáticas, series, y dijimos que cada solución era específica para cada sistema. Luego vimos la de factores de forma y la de calor, flujo de calor dimensional, que dijimos que esas podemos utilizar para diferentes sistemas que se comporten más o menos de la misma manera, dependiendo de las condiciones a las que se lleve a cabo la transferencia en cada caso. Entonces dijimos que era identificar de los que ya tenemos disponibles el factor de las expresiones de factor de forma y calcular las resistencias, ¿cierto? Ya con eso podíamos calcular las velocidades de transferencia, velocidades y flujos. Ahora, vamos a hacer otros dos métodos, que son los de ecuaciones de diferencias finitas. El primero que vamos a ver es la red nodal. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a utilizar la aproximación de diferencias finitas, para aproximar las derivadas. Si tenemos la doble derivada o la segunda derivada de la temperatura con respecto a x, es como si tuviéramos la diferencia de la temperatura con respecto a x. Entonces, si tenemos nosotros, hacemos un balance sobre un punto, vamos a al final tener una expresión de este tipo para la transferencia, para la segunda derivada en x. Entonces hacemos el análisis similar, pero en otra dirección, nos va a quedar con la respuesta y. Sumamos las dos expresiones porque es la que tenemos que tener cero. Si utilizamos una red, una gradilla, hacemos un, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se dice grid en español? ¿Red o reja? Sí, una red. Ay, pues aquí lo tengo. Una red. Si tenemos una red que cuadrada, es decir, que las dimensiones en x y en y son las mismas, podemos reducir toda esta expresión a esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, cada temperatura en cada punto va a estar influenciada directamente por los 4 puntos adyacentes, ¿sí? En las dos direcciones. Ahora, aquí solamente estamos contemplando la conducción y se hace la consideración de que hay intercambio solamente entre esos puntos. Por ejemplo, entre y el que queda en diagonal, ese no lo vamos a contemplar. ¿Ok? No importa qué geometría tenga el sistema que estemos analizando. El punto es que si queremos mayor precisión en la determinación de la distribución de las temperaturas, es decir, que también podemos predecir o describir la temperatura en cada uno de los puntos de la superficie, pues entre más pequeña sea la red, los elementos de cada red, pues vamos a tener mayor precisión. Pero no podemos hacerlo tan pequeño, porque pues ya estaríamos aproximándonos a la solución analítica, que sería la doble derivada, entonces tendríamos un sistema de ecuaciones muchísimo más grandes. Por ejemplo, la primera aquí red nodal que tenemos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, tiene como 20, 22 puntos, ¿no? Puntos en los que podemos analizar la distribución de la temperatura. Entonces, nos daría un sistema de 22 ecuaciones como esta y 22 incógnitas, 22 ecuaciones y 22 temperaturas. Entonces, pues obviamente que la cantidad de ecuaciones incógnitas van a aumentar y así sucesivamente conforme vayan disminuyendo las dimensiones de los elementos, que es mucho lo que se hace también en los software para resolver este tipo de ecuaciones. Lo que le llaman hacen una mesh o un grid, y entre más pequeño, pues es más preciso, pero pues se tarda muchísimo más en resolver las ecuaciones, porque aunque sean las computadoras, se tiene un volumen de información muy grande, muy importante. Además, si se consideran otros fenómenos, transferencia de masa,
y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este sistema, la característica es que solamente estamos considerando la conducción en 2 dimensiones, en estado estacionario, obviamente, y podemos tener la distribución de la temperatura nada más. Ahora, el otro método de diferencias finitas es un método de balance. Vamos a tener más o menos lo mismo, nada más que ahora vamos a contemplar no solamente la conducción, también puede haber convección, y lo que se considera para que todos los balances se puedan hacer, que es un poco contraintuitivo, es que no está saliendo de nuestro elemento que estamos analizando, todos son entradas, ¿sí? Ese puede que parezca un problema, porque si todos son entradas, pues entonces ¿de dónde están saliendo? Pero eso ya cuando se hace la matriz, ya la forma matemática, pues ya se resuelve y no tiene mayor complicación. Entonces, hacemos un balance sobre un elemento, en este caso el elemento que está alrededor del punto que vamos a analizar, y consideramos que solamente hay entradas y puede haber generación. En el anterior nada más estábamos considerando la conducción, entonces no había generación. Y como está en estado estacionario, no hay cambio, o sea, la velocidad de cambio de energía almacenada es 0. Entonces solamente tenemos entradas, calor de entrada y el calor generado. Ahora, aquí les dije que podemos considerar la conducción, como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, perdón, con la metodología anterior, o podemos incluso considerar la convección si es que el punto que estamos analizando está, por decir, en la orilla de una placa y entonces está en contacto con un fluido, dígase aire, algún líquido, etc. Entonces, tenemos transferencia de los 4 puntos que están alrededor, que puede ser por conducción o convección. Hay que escoger cualquiera de las dos expresiones. Obviamente que va a cambiar si es en una dirección o es en otra. Y el término de generación. Ahora, el término de generación, acuérdense que implica un fenómeno volumétrico. Entonces, nosotros tenemos que aquí hacer una consideración. Además de que estamos diciendo que nuestra red de nodos es equidistante, es decir, que la distancia en X a la distancia Y a la que están distribuidas las celdas, digamos, son iguales, vamos a tomar una altura unitaria, es decir, que tomamos que el diferencial de Z, es decir, para poder calcular el volumen de nuestro elemento, va a ser 1. ¿Okay? Entonces, el volumen de nuestro elemento que estamos analizando es el delta X por el delta Y por 1. ¿Por qué? Porque es una altura unitaria. Y las áreas de transferencia pues van a variar dependiendo de dónde esté entrando. Por ejemplo, si es en el eje Y, pues será el delta X por 1, que serían las áreas de los costados aquí de nuestro elemento, de cada uno de los calores. Entonces, si por ejemplo estamos considerando este caso, que es un punto en medio de una superficie en la que solamente hay transferencia por conducción de los puntos de alrededor, contemplamos 4 ecuaciones de este tipo, o sea, cada uno de estos calores sería por conducción, tendríamos que sustituir las temperaturas en estas ecuaciones, y bajo la consideración de que tenemos una red cuadrada, podemos reducir la expresión que nos va a dar la temperatura en ese punto a esta que tenemos aquí. Si se fijan, es igual que la anterior, es igual que esta, excepto que aquí estamos considerando el término de generación. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces vamos a ver ya un ejemplo, y mañana pasado también vamos a estar haciendo problemas y ya. Vale. Entonces, aquí en el libro nos presenta, bueno, el resumen. Entonces, este análisis que hicimos aquí es válido solamente para un punto, para un nodo central, es decir, uno que está rodeado solamente de otros nodos y que solamente contempla la transferencia por conducción. Pero dijimos que podemos contemplar además la convección, si es que está en la orilla de una superficie
y está en contacto con algún fluido. Entonces, el que tenemos ahorita, el que sacamos ahorita es esta expresión. Si le agregan el término de generación, este sería sin generación. Entonces, para hacerlo con generación, pues vamos aquí tener que agregar el término. Aquí tenemos para diferentes nodos. Entonces, lo mismo que con el factor de forma. Si ustedes tienen una superficie, una geometría definida, lo único que hay que hacer es definir cómo va a estar distribuida la red nodal sobre la superficie, identificar cada tipo de nodos que hay y ver si hay un caso de los que ya tenemos aquí para utilizar la ecuación adecuada y poder establecer un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Ahora, puede que en algún momento nos encontremos con un nodo que no tenga ninguna de estas configuraciones. Entonces, lo que hay que hacer es el balance. Considerar las 4 entradas, el generado, si es el caso, y sustituir cada uno de estos calores por la expresión adecuada, sea conducción o sea convección. O si está cerca de una pared o en un eje de simetría, dar el valor de 0, porque no hay transferencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene más o menos, por ejemplo, en este? Este caso, el número 5, lo pueden usar para ya sea que tengan una línea de simetría o esté en contacto con una superficie adiabática, es decir, un aislante. ¿Por qué? Porque este flujo de calor va a ser 0, entonces aquí le ponen 0 y todo este término C se elimina. ¿Ok? Entonces, lo mismo que les había dicho, hay que definir primero la red nodal sobre la superficie, identificar los tipos de nodos, identificar si ya existe una expresión, digo, para que ahorrarse tiempo, si no habría que hacer un balance de cada uno de los nodos, establecer el sistema de ecuaciones y resolverlo. Esa es la parte más fácil, es lo que contempla aquí en el capítulo al final. Hay diferentes métodos. El que les recomiendo y que vamos a ver mañana es el de Excel, es de la matriz inversa, nada más tiene que hacer su matriz, invertirla y hacer una multiplicación. Ya mañana lo vamos a ver con un ejemplo ya con números para que vean. Y les voy a dejar ahí un ejemplo de la hoja de Excel para que vean que no es nada complicado. O sea, lo complicado de esto es establecer la red y los tipos de nodos y hacer los balances si es que no hay ninguno de estos. Se puede hacer la consideración de que es alguno de estos casos. Por ejemplo, aquí el primer ejemplo que nos dan es hay que calcular la temperatura en un punto que está sobre una superficie adiabática, en contacto con una superficie adiabática. Entonces, se hace el cálculo de los 4 calores, las expresiones necesarias. En este caso se contempla que las 3 son por conducción, entonces tenemos las 3 expresiones que son por conducción y el caso de cuando está en contacto con la pared adiabática, o sea, una línea de simetría, entonces ese calor será igual a 0. Ahora, si se fijan aquí el cuadrito, entre comillas, no está completo. Estamos acostumbrados a que el cuadrito esté alrededor de todo el punto, pero si está en un eje de simetría o en contacto con una superficie aislante, adiabática, perdón, vamos a tener la mitad del cuadrito. Por eso aquí las áreas están a la mitad, ¿sí? No nomás son números random. Y se fijan que es exactamente la misma expresión, se puede calcular con la misma expresión de las que tenemos acá, ¿sí? Por cuestión de las áreas. Bueno, entonces, no, espérenme, acá, el que sigue. Bueno, esto ya lo están leyendo en el resumen, pero lo vamos a ver mañana de todas maneras. Ay, ¿dónde está el otro ejemplo? Ay, Dios. ¿Dónde está el otro ejemplo? Profe, en la tabla que vimos donde están los diferentes tipos como de cuadritos, ahí se ve que engloba el punto, o sea, que está dentro, y acá en el ejemplo no. Sí, es lo que les digo. Aquí, por ejemplo, es un nodo central, ¿no? Está dentro de la superficie, entonces está rodeado por otros nodos. Pero si está en una de las orillas o está en un plano de simetría, que es lo que vamos a ver ahorita, es nada más como si estuviera a la mitad, pues. Por eso se hace un ajuste de las áreas de transferencia. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice...
este es un esquema que representa, creo que es un alerón. Sí. Bueno, total, es una pieza de un material de propiedades definidas y tenemos que por un lado pasa un fluido y por dentro de las alas, si son alas, son partes de una turbina. Las aspas de una turbina para enfriar el material. Bueno, entonces tenemos que una sección, la sección transversal, se ve de esta forma. Ahora, lo primero que notamos es que es una geometría simétrica, es decir, se está repitiendo, hay elementos que se repiten, y el punto es cuando se hace este tipo de análisis, es establecer una red nodal que represente, que se pueda repetir y represente toda nuestra superficie o el objeto sin necesidad de obtener todas las ecuaciones de todos los puntos de toda la superficie. Entonces, tenemos nuestro sistema, vemos que es simétrico y escogemos una sección. Esta sección es, hagan de cuenta, a la mitad de aquí, a la mitad de aquí y la mitad de acá. Entonces solamente se va a hacer el análisis de esto. ¿Por qué? Porque es lo mismo aquí arriba que abajo, que a la derecha y a la derecha arriba. ¿Ok? Entonces es una sección que representa la transferencia en todas las demás, en todo el área. Porque lo mismo que pasa aquí es lo que está pasando acá, que lo que está pasando acá y lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque estamos a las mismas condiciones. Si tuviéramos estas a diferentes, entonces a lo mejor tendríamos que hacer dos secciones, una superior y una inferior. ¿Por qué? Por las transferencias por convección. Y ya cada caso es diferente. Pero este en específico lo podemos reducir a este. ¿Okay? Se define el tamaño de malla. Delta X es igual a delta Y. Y de esta sección hay que primero identificar los nodos. Por ejemplo, el nodo 1 y el nodo 6 son iguales. ¿Por qué? Porque están sometidos a las mismas condiciones y están sobre una línea de simetría, es decir, están sobre una línea en la que es lo mismo a la izquierda que a la derecha. Entonces no es necesario poner todos los de la derecha o todos los de la izquierda, nada más el que está en medio. De todos estos, el 1 y el 6 son iguales. El 2, el 3, el 4 y el 5 son iguales. ¿Por qué? Porque tienen 3 nodos por conducción o están en contacto con 3 nodos por conducción y están en contacto con el fluido y hay transferencia por convección. El 8, el 9, el 10 y el 11 son nodos interiores. Todos tienen alrededor nodos por los que están con los que están transfiriendo energía por conducción. El 7 y el 13 y el 12 también y el 20 también es como si tuvieran, es como si fueran nodos centrales, excepto que están en una línea de simetría. ¿Por qué? Porque la temperatura de acá al lado debería ser en teoría igual a la que está aquí. Entonces nada más se considera una mitad. Y por ejemplo, este 15 está solito, porque eso es lo único de toda esta malla que está en contacto con 2 nodos por conducción y con el fluido en esta área. Entonces eso es lo que representaría la transferencia en esta esquina, y pues ya sabemos que las otras 3 son iguales. El 16 y el 17 son iguales, tienen 3 nodos por conducción, están conectados a 3 nodos por conducción y están en contacto con el fluido. Y que nos falta el 18 y el 21, que son los que están aquí en las esquinitas, que aquí están en una esquina, pero acá representan la mitad en este punto y este punto, y están expuestos al mismo fluido. Y por último nos queda el 19. Este 19 está en dos ejes de simetría, que es donde estaría más o menos una esquina de aquí, que sería también como un nodo central, ¿vale? Entonces, esa sección representa una parte, pero esa misma parte puede representar las otras. ¿Por qué? Porque tiene los ejes de simetría, ¿sí? Entonces, el punto de esto es establecer
Los tipos. Primero, definir la red, las dimensiones de la red, la distribución, si hay ejes de simetría, cuál es la sección mínima que nos representa todo el sistema, toda la superficie, definir qué nodos son iguales, definir las ecuaciones de cada nodo, o sea, si corresponden a alguno de los casos que ya vienen en la tabla, y por último, pues establecer las ecuaciones. 21 ecuaciones, en este caso serían 21 ecuaciones y 21 incógnitas. Si por alguna razón les falta una ecuación o una incógnita, algo hicieron terriblemente mal y no se puede resolver. ¿Por qué? Porque pues, no se puede. Tiene que ser un sistema cuadrado. Esto tiene que generar una matriz cuadrada. Si no, no se puede. Bueno, hay diferentes tipos de solución. Vamos a ver el más fácil. Les voy a dejar la hoja de Excel y mañana vamos a ver ya un ejemplo con números, un par de ejemplos, para que vean la aplicación. Les recomiendo que lean los ejemplos completos, sobre todo la primera parte que es del análisis, que es donde se definen los tipos de nodos y las ecuaciones. Y miren, esto es lo que se tiene que generar. Esta matriz es la que van a pasar a Excel y esta es la que se va a resolver para poder obtener la distribución de las temperaturas. No tiene mayor complicación, créanmelo, está muy fácil eso. El meollo del asunto aquí es establecer las ecuaciones de cada punto y hacerlo bien. Porque aquí puede haber 1000 combinaciones. Puede que un lado de la superficie esté en contacto con un fluido, como es el caso de aquí, y los demás estén aislados o en contacto con una superficie de temperatura constante, como es el caso de o en 1000 combinaciones. Entonces, véanlos, analícenlos, y de hecho quedó pendiente una tarea, se me olvidó ponerla, que es básicamente de esto. Creo que es nada más un problema, o dos, no me acuerdo. Ahorita se las pongo. Y es precisamente esto, para que practiquen el identificar los nodos y vayan sacando las ecuaciones. Entonces, preguntas hasta aquí. No, profe. No. Nadie, seguros. Se ve bien difícil. Pues más o menos, profe. No está difícil, está de pensarse porque está largo. O sea, Muy por metódico. ejemplo, ¿mande? Está muy metódico eso. Sí, o sea, sí tienen que tener bien claras las suposiciones y las condiciones que van a utilizar para que puedan precisamente escoger bien el caso o hacer el balance, y eso es con lo que van a batallar, entre comillas, pero nada más es cuestión de pensarlo con calma, hacer el análisis y pueden basarse en estos. Estos todavía se pueden modificar. Por ejemplo, les dije, si nada más ponen Q igual a 0, este es un eje de simetría. Y ese lo pueden usar, por ejemplo, para el caso, para lo que nosotros tenemos aquí por ejemplo, en el 12, en el 7, en el 12 y en el 13. Ese lo podrían usar como el caso 5 modificado, digamos. Este sería 0. Y así se pueden ir. Pues ya está directo, ya lo tienen. Este es el en una esquina, que sería el 15, ¿no? El 8 y los nodos centrales, pues estos ya están fáciles. Entonces nada más es cuestión de ir viendo las suposiciones, la posición del nodo y qué consideraciones pueden hacer. Eso es lo tardado, porque no es difícil, es tardado. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el fluido aquí y tenemos acá. Entonces, ¿en cuáles va a haber conducción? Pues nada más en estos y en estos. Todos los demás van a ser pura conducción. ¿Cuántos nodos? Ahí sí va a depender de cada punto, pero está tardado en todo caso, pero no es difícil. Vale, ¿alguien más? Y por ejemplo, de estos, el que más les puede servir en determinado momento es este primer ejemplo, porque aquí no toman las ecuaciones de los casos, aquí hacen el balance, principalmente porque están considerando aquí la mitad del cuadrito, digamos, del elemento donde se hace
la transferencia, entonces aquí tienen que partir las áreas a la mitad. ¿Sí? Entonces analícenlo, piénsenlo, medítenlo, hagan la tarea, platíquenlo, porque acuérdense que va a ser en equipo y un problema va a ser de esto. Entonces, nada más para que se vayan acostumbrando a la nomenclatura, sobre todo, porque también luego a veces con eso es con lo que batallan. Entonces, para que se familiaricen con la nomenclatura. Y lo más fácil, les digo, es el método de solución. Ni siquiera es tanto el cálculo, es establecer bien las ecuaciones. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿O alguna otra pregunta? ¿Inquietud? ¿Duda? ¿Mortificación? No, profe, ya todo chido. Bueno, entonces, pues ahí le vamos a dejar y los veo mañana. Hasta mañana. ¿Ya empezaron a hacer la tarea o todavía no? No se vayan a confiar de que tienen hasta el viernes en la tarde, ¿eh? ¿Cómo, profe? Porque de eso va a venir el examen. ¿Cómo, profe? Que no vayan a dejar la tarea hasta el final. Ah, ok. ¿El examen cuándo es? Hasta ahorita todo acomodamos el viernes. Ah, bueno. Viernes en equipo, 1 hora, 3 problemas. Sale, Uno profe. es analítico, uno es de cálculos y el otro es de análisis. Perdón, 2 son de cálculos y uno es de análisis. Oh, bueno. Profe, Bueno, de nuevo el examen va a ser en equipo, ¿verdad? sí.